nosotros vivimos confiados en Cristo, porque es la eternidad y la lealtad de su propio nombre por la cual podemos vivir por Cristo. Cantemos el himno 164, vivo por Cristo confiando en su amor. Himno 164. Vivo por Cristo confiando en su amor, vida me imparte poder y valor. Grande es el gozo que tengo por él, es de mi senda Jesús guía fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario me diste a ti por mí. No tengo más maestro, yo fiel te seguiré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo, muriendo es por mí, siempre servirle yo quisiera a ti, porque me ha dado tal prueba de amor. Quiero rendirme por siempre al Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario te diste allí por mí. No tengo más maestros, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo por Cristo doquiera que esté, ya sé por su ayuda mis obras haré. Prueba yo llevo de gozo de amor, pues en ellas la cruz del Señor. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario me diste allí por mí. No tengo más maestros, yo fiel te serviré. A ti me doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Vivo sirviendo, siguiendo al Señor. Quiero imitar a mi buen Salvador. Buscan las almas hablando de Él, y es mi deseo constante y fiel. Oh Salvador bendito, me doy tan solo a ti, porque tú en el Calvario me diste allí por mí. No tengo más maestro, yo fiel te serviré. A ti te doy, pues tuyo soy, de mi alma eterno Rey. Amén. Vamos a seguir estudiando entonces, hermano, la adoración. Hemos venido viendo las diversas formas que el hombre adora. El título principal en el que estábamos, vamos a ver 4 formas de adoración inaceptable.
Vimos la primera, la parte A. Hoy vamos a ver la segunda, la parte B. La vamos a titular La adoración al Dios verdadero de forma errónea. La adoración del Dios verdadero de forma errónea. Hermanos, realmente en nuestros días ha invadido un espíritu en las iglesias donde realmente ha invadido el espíritu de esta modernidad. Y ven la realidad, el entendimiento, la moralidad de manera subjetiva, del género que es fluido, de la verdad que es ilusa y que claramente la teología precisa adaptada hacia los himnos antiguos no logra el objetivo hacia esta cultura. Entonces, ¿qué estamos viendo, hermanos? La iglesia se ha llenado del vacío musical en la iglesia moderna simplemente a las experiencias. Son canciones pegajosas, podemos decir que son músicos excelentes, podemos decir incluso que son compositores, pero suenan incluso como cristianos, pero suavizan la conciencia de la realidad de que es un cristianismo. Estas consecuencias están permeando al mundo cristiano, incluso se venden álbumes masivamente en estándares seculares, pensando en que son canciones cristianas, pero realmente no hablan nada. Han perdido el fundamento y a lo largo, hermanos, han distorsionado realmente lo que es la adoración. Entonces, hermanos, es de suma importancia y de mucho cautelo que nosotros examinemos realmente cada uno de los estilos de las adoraciones modernas. Son vagos, fluyen sin constancia, sin esencia, e incluso podemos mencionar en esta tarde una estrofa dirigida de estos himnos que están modernos. Dice así: al despertar te cantaré, mis ojos en ti fijaré, el ritmo de mi corazón caminará hacia tu amor y tu fuego en mi interior arde, está salvaje amor, que brilla esta pasión. Todos verán tu gloria resplandecer, tú nunca dejarás, tu amor me sostendrás, junto a mí estarás y por siempre brillarás. Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre. El título de la canción se llama Vives en mí. Hermanos, aquí no hay ningún instintivo que identifica elemento cristiano definitivo. Los distintivos realmente se han abandonado. Parece más el amor escrito durante el colegio secundario. Habla y apela más al amor que realmente a la esencia de quién es nuestro Salvador. No menciona ninguno de los atributos de Dios. No menciona ninguna de las características de Dios. Simplemente habla que Él vive en Él. Ese es el resumen. Y eso no es la esencia del Evangelio. Entonces, hermanos, cuando tú vas a examinar una de las doctrinas esenciales, cuando tú vas a dirigir, tienes que dar realmente doctrinas esenciales para la exaltación de quién es nuestro Salvador. Ese es el entorno por el cual se hacen las iglesias. No se hacen, como lo aprendimos otras veces, en la mente del hombre, sino nace en la mente de Dios. Entonces, ¿quién es el artista? ¿Quién es el director principal de cada culto de oración? Es Dios. Él es el que lleva el concierto hacia la música que Él quiere que reciba su ser. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos la exactitud teológica de estos himnos, de esta cultura, no tienen realmente definido. Son vagas, son lagunas doctrinales lo que usted va a encontrar y no hay adoración verdadera. Pero ellos están creyendo que realmente adoran a Dios. Entonces, hermanos, esto es una verdad. Esta gente cree que está adorando al Dios verdadero de una forma errónea. Esto sucedió también mucho con Israel. Otro pensamiento que buscamos allí, vemos estas lagunas doctrinales en estas adoraciones. Son ambiguas, hermanos.
Y quiero darle evidencias de características teológicas. Hay un título que dice hermoso nombre. Primero, el primer verso se refiere a la eternidad y la deidad de Cristo. Tú fuiste el verbo y el principio, el unigénito. Definitivamente ahí está acercándose a Juan 1:1. Más adelante la canción se refiere de la resurrección. La muerte venciste, el velo rompiste, resucitaste, oh majestad. Y a lo largo de la canción se están refiriendo a Cristo como rey. Pero sin embargo, nuevamente cae en ese error teológico, en doctrinas esenciales. Por ejemplo, la segunda parte está enfermo doctrinalmente y plaga la mayor parte de los himnos modernos, hermanos. Y esto es una negligencia. Y realmente lo que se vuelve son antropocéntricos, no teocéntricos, ni bibliocéntricos, ni cristocéntricos, sino se centran en ellos mismos. Vean la falta de información. Este es el segundo verso, ahí donde se distorsiona todo. No querías el cielo sin nosotros. Así que Jesús, tú trajiste el cielo hacia aquí abajo. Mi pecado fue grande, tu amor fue mayor. ¿Qué podrían separarnos ahora? Vean los últimos versos. Se centran en quién, hermanos. Vean la primera parte. No querías el cielo sin nosotros. Se está centrando en el hombre. Es antropocéntrico. ¿Y dónde vemos eso, hermanos, teológicamente en la Biblia? En ninguna parte. No tiene sentido. Es totalmente alejado de la Biblia. Esto es negligencia doctrinal, hermanos. Las personas no es el centro de la salvación. Si ustedes leen qué es el centro de la salvación, ¿dónde se dirige de tapa a tapa? La Biblia se dirige a Cristo. Porque Apocalipsis, ¿con quién termina? Con un Cristo glorificado, reinando en su iglesia y va a venir a juzgar a su iglesia. En el Antiguo Testamento, si usted observa y lee realmente bien, ¿qué nos enseña desde Génesis? La necesidad de un redentor, la necesidad de Cristo. Entonces realmente vemos que nosotros necesitamos a Cristo, no Cristo necesita de nosotros. Esa es la gran diferencia teológica, hermanos. Entonces nosotros tenemos que centrarnos en Cristo. Es Cristo nuestra necesidad. Eso es diferente. Entonces vemos, no expresa en ningún lugar en la Biblia la soledad que sentía Dios y la insatisfacción de estar solo en el cielo. No fue ese el motivo para salvarnos. El motivo para salvarnos realmente fue para la gloria de Dios. Más bien el tema a lo largo de las escrituras, como estamos entendiendo, es glorificar a Dios mediante la redención. Nosotros, hermanos, cuando somos redimidos, a Dios vamos a glorificar. Y quiero que tú vayas y empieces a ver teológicamente el porqué de la redención. Y vean Romanos 3, 21, 26. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Tú puedes ver realmente la parte fundamental. Quiero que leas el 24, específicamente el 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia mediante la redención de Cristo. Ese es el principio. Fuimos justificados por Cristo y para Cristo, porque el versículo 22 lo empieza. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, por todos los que creen en Él, para que no hayan diferencias. La esencia, ¿quién es, hermanos, en los versículos? La justicia de Dios, para la gloria de Dios. Y esta es la justicia para la cual fue manifestada. ¿Dónde podemos ver la manifestación por la cual fue manifestada la justicia? En el versículo 26. A fin de que Él sea el justo. ¿Quién debe ser el justo según a los versículos que estamos viendo? ¿Quién es el tema principal? Dios. Él, el que justifica, el que es de la fe de Dios, de la fe de Jesús, perdón. Entonces, hermanos, versículos 27, ¿de dónde pues está la jactancia? ¿Dónde queda? La misma palabra lo dice, excluida, fuera de quién? De nosotros. No hay jactancia en nosotros. Entonces, hermanos, vemos el verso ahí de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Vemos entonces en ese verso que se volvió antropocéntrico y el centro de la salvación es el hombre. Entonces, hermanos, ese es un mal entendimiento de la palabra de Dios.
Ese es un mal entendimiento de la palabra de Dios. Y ellos creen que están adorando a Dios. Entonces, hermanos, debemos de entender, debemos de comprometernos en una cosmovisión verdadera centrada en Dios, no centrada en el hombre, no centrada en el éxito del hombre, sino centrada en quién es nuestro Dios. El plan redentor se ha convertido realmente para nosotros el propósito de glorificar a Dios. Entonces, hermanos, temas similares ahora, que no se tocan en las iglesias, ¿no? ¿Qué temas no se tocan en las iglesias? La ira de Dios, el arrepentimiento, el juicio, la depravación personal, la santidad personal. Estas virtudes están ausentes de los púlpitos de las iglesias, por lo consecuente que está ausente la adoración verdadera de Dios. ¿Y cuál es el problema en el transforme realmente? Bueno, si nosotros creemos, entendemos que somos salvos por gracia, ¿qué tenemos que entender primero? La ira de Dios. ¿Qué tenemos que entender primero? El juicio de Dios. ¿Qué tenemos que entender primero? La depravación mía, mi incapacidad de poder recibir algo. Entonces, el concepto de decir que yo puedo elegir a Dios es fatal, es desastroso. ¿Por qué? Porque realmente yo tengo algo bueno en esencia para elegirlo entonces. Tengo incluso, puedo manipular a Dios y puedo manipular su ira. E incluso, como yo puedo elegir a Dios, me puedo arrepentir en cualquier momento. E incluso puede ser excusa de arrepentirme cuando casi ya voy a morir. No, hermanos, eso es distorsionar la palabra de Dios. Y estas virtudes realmente están ausentes de quién es Dios. Entonces, hermanos, ahora no entendemos que la gracia, entonces, cuando no entendemos esas frases y esos conceptos claros, el favor inmerecido que necesitamos y que no lo merecemos, que realmente a pesar de lo que somos, Dios nos salvó. Eso se llama misericordia. Cuando entendemos realmente la comprensión de la ira de Dios, entendemos realmente la necesidad que Dios tiene a nosotros que nos demuestre que su misericordia, su bondad, su compasión. Entonces, hermanos, el perdón es incomprensible realmente cuando solo se habla del amor de Dios, de la misericordia de Dios, del perdón de Dios, de la salvación de Dios. Realmente no se entienden nuestras culpas y no estamos realmente delante de Dios y la salvación parece algo vano e incluso no se entiende qué es ser salvo y no somos salvos. Entonces, hermanos, esto lo extraje del libro de Fuego Extraño de John MacArthur, donde era tan necesario enmarcar cómo está la teología y las iglesias y la adoración dentro de las mismas. Entonces, hermanos, entendiendo esta parte, muchas iglesias confunden la adoración con emocionalismo. Llevan al emocionalismo como un sentido de adoración. Y esto es un pobre conocimiento realmente de quién es nuestro Salvador. Quiero que tú empecemos a navegar en el tema de la adoración y lo fundamental. Veamos a Filipenses 3:3. Sí, hermano. Muy bien, hermanos. Vemos cuál es el problema del emocionalismo, hermanos. En supuesta emoción llegamos a adorar a Dios. Y aquí lo dice, no tenemos confianza en qué, hermanos, en nuestra carne, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos, sino en quién, hermanos, en quien hizo la circuncisión espiritual, el que cambió mi ser, el que me transformó. Y veamos, ¿por qué nos transformaron? Para servir a Dios y nos gloriamos en Cristo. ¿Qué significa? Somos transformados para la adoración de nuestro Dios a través de nuestro Cristo, que es nuestro Salvador. Entonces, las experiencias emocionales no deben ser lo que nos gobierna, hermanos, sino que debe ser que la verdad en el Señor, la verdad. Y debemos de estar involucrados
tanto con nuestro conocimiento como con nuestros sentimientos. Pero ¿qué cambió nuestros sentimientos, hermanos? Ahí está el punto, el conocimiento. El conocimiento cambió mis sentimientos. No fueron primero mis sentimientos, después el conocimiento. No, eso es invertirlo, hermanos. Eso es tener una adoración falsa. Y quiero que tú vayas a 1 Corintios 14 y leamos el 15 y el 19. 1 Corintios 14, leamos el 15 y luego el 19. Primero leamos el 15. Muy bien, hermanos, para explicar. Es este punto. ¿Qué había pasado con los corintios? Habían abusado del don de lenguas. Habían abusado de ese don. E incluso, si tú lees a Pablo, realmente él ya no llega a explicar, incluso ya no nos llega a enseñar cómo debemos administrar el don de lenguas. ¿Qué razón? Tiene que haber una razón. Porque él no lo explica, porque nos guía como otras doctrinas. Porque sabía él que iba a desaparecer. Ese don iba a desaparecer. Entonces, hermanos, ¿qué habían hecho ellos? Ellos habían manipulado a través del don para atraer gente. Había vuelto un show, realmente. Entonces habían hecho esa manipulación para estar atrayendo gente. Entonces, por eso Pablo ahí regaña a los corintios y le dice, orar con el Espíritu. Y es bueno, pero también con el entendimiento. Y cantaré con el Espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. ¿Qué significa, hermanos? El entendimiento te da la expresión clara de tu adoración. El entendimiento te lleva al desborde claro de tus emociones, de quién es Cristo para ti. Entonces, hermanos, ¿qué estamos entendiendo? Que dirige un servicio tiene que saber de teología. Más, el mismo predicador dijo Power Wash. Que si él no te sabe la doctrina de la justificación, la doctrina de la predestinación, la doctrina realmente de quién es Cristo, cristología, bibliología, teología y todos esos pensamientos que nosotros necesitamos englobar, ¿va a orar? ¿Cómo le va a servir? Lo primero que un director y una persona que dirige tiene que conocer atributos. Pero no solo como mencionarlos, ¿no? Dios es soberano. No, Dios es soberano por estas razones, taca, 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 y decirle por qué es soberano. Y en su soberanía, ¿qué hizo? No sé, por el afecto mismo de sí mismo. Entonces, hermanos, es importante conocer el nombre de Dios, el yo soy, la característica de quién es nuestro Dios. Acuérdense que el nombre de Dios da sus atributos, sus virtudes. ¿Quién es Dios? Entonces, es necesario que nosotros conozcamos en base a las escrituras quién es Dios. Ahora sí, hermano, leamos el 19. Muy bien, hermanos. Aquí teológicamente pusieron un número, pero en el original no hay un número, pero sí hay una razón. Eso quiere decir 1.000.000 y millones y millones de palabras sin algún entendimiento. Eso quiere decir que Pablo aquí estaba haciendo hiperlativo, o sea, exagerando la palabra. Entonces, con 5 palabras, que yo sepa quién es Dios, y con esas 5 palabras yo encuentro 5 versículos, es suficiente. Porque está hablando en esencia, hermanos. No necesito exagerarme, no necesito ser elocuente, necesito ser coherente. Esa es la gran diferencia. Entonces, hermanos, la palabra de Dios nos está dando esa referencia específica de cómo nosotros debemos de conocer a Dios íntimamente. Que nosotros nos debemos preparar. ¿En qué? En conocer a Dios, en conocer sus atributos, en conocer sus doctrinas, en conocer su plan de redención. La necesidad que nosotros tenemos, ¿de qué? De tener un redentor como Cristo. Entonces, esto es esencial. Esto es fundamental para que nosotros conozcamos a Dios. Esto es realmente por la cual nosotros adoramos. Esto es por la cual nosotros adoramos, hermanos. Entonces,
¿Qué estamos entendiendo? La adoración es la esencia de mi salvación. ¿Tú estás entendiendo? La adoración es la esencia de mi salvación. Yo soy solo simplemente adorador. Salvo. Yo soy simplemente adorador porque Dios me salvó. Entonces, vemos cuán importante es esto. Quiero que tú vayas a Éxodo. Es lo que dice Éxodo capítulo 32. Leamos el 7 al 9. Éxodo 32, del 7 al 9. Muy bien, hermanos. Vean cómo critica a Dios. Es de dura cerviz. ¿Qué eran? Eran duros de cabeza. No le entraba información. ¿Qué había sucedido ahí? Para contar un poquito el contexto del texto. Ahí en el capítulo 32, acuérdense, Moisés había ido al monte, ¿no? Y había recibido la ley. No había bajado. El pueblo ya estaba inquieto. Y el sacerdote, como se le estaba volviendo inquieto el pueblo, se le estaba subleminando, se le estaba levantando, ¿sí? Esa inquietud realmente lo que estaba sucediendo era una revolución. Entonces, para evitar una revolución, el sacerdote Aarón le dice a todos, bueno, ¿saben qué? Para calmarse, calmémonos. Y tomó una decisión carnal, una falta de decisión. Una decisión donde él dijo, y no lo puso en contexto a la Biblia, sino dijo, bueno, vamos a tomar una decisión rápida aquí. Temen todo su oro, quítenselo, coronas, aretes, hagamos un becerro. Lo vean. Lo número 5 es importante que entendamos. Viendo a Aarón, edificó un altar delante del becerro. Progonó Aarón. Dijo, mañana será la fiesta. ¿Para quién, hermanos? Él dijo, no, voy a hacer y voy a adorar a Jehová. Entonces, ¿qué estamos entendiendo? Ellos están adorando al Dios verdadero de una forma errónea. Por eso le pusimos el título así. Entonces, hermanos, ellos están adorando al Dios, pero según a qué? Lo que ellos creen. Entonces, ese fue el problema. Ese fue el problema. Entonces hicieron el becerro y por eso dice, allí está Jehová. El que nos salvó de allá, el que nos sacó de Egipto, el que nos libró de Egipto. Hermanos, ¿qué estamos entendiendo? ¿No habían comprendido quién era Jehová? No habían entendido, a pesar que Jehová se les había manifestado. Y no solo se le había manifestado, les había entregado su ley, su palabra. Ellos distorsionaron la palabra de Jehová, ellos distorsionaron la adoración simplemente ¿por qué? En el versículo 9 está, porque eran duros de cerviz, eran necios, eran necios. Entonces, hermanos, es una necedad adorar a Dios como yo creo. Oremos como nosotros, eso es relativo. No, es que Dios cuando nos salvó para su gloria, no te olvides. No nos salvó para que nosotros fuéramos beneficiados de. Sí hay una consecuencia, y hay una consecuencia. Pero la esencia es para su gloria. Lo importante es para su gloria. Entonces, hermanos, quiero que tú vayas a Hechos y vean lo que dice Hechos. Hechos 17, versículo 29. Hechos 17, versículo 29. Ahí está el punto. ¿Qué hizo el pueblo de Dios? ¿Imaginó cómo era Dios? Yo imagino que Dios es ser un becerro. ¿Cómo te imaginas tú Dios? Como un viejo barbado sentado en un gran trono, como que fuera Zeus. No, hermanos, no nos imaginemos cómo es Dios.
No tengamos ni la intención buena relativamente de creer, Dios es así. No, Dios no es así. No nos imaginemos cómo es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es infinito. ¿Y tú eres qué? Finito. ¿Cómo puede tener el finito, imaginar cómo es el infinito si no entiende? Si pues de 1.300.000.000, de no sé cuántos millones, de millones, de millones, de millones, ya me perdí. Solo imagínense 20 millones aquí metidos de dinero. ¿Dónde lo colocarías? Es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar saberlos dónde meter. Entonces, hermanos, esa es la realidad. Somos hechos a la imagen de Dios. No es, y no tenemos ni la plática. ¿Cómo podríamos nosotros pensar cómo es el Creador realmente? ¿Cómo? Puede, hermanos. Debemos de entender que realmente Dios es un espíritu. Debemos entender que Dios es de esa forma en la cual nosotros no comprendemos cómo es Dios. Entonces, hermanos, vemos nosotros cómo pecó el pueblo de Israel ahí. Cómo el pueblo de Dios imaginó cómo era Dios. Y ellos creían que iba. Entonces, hermanos, nosotros para entender quién es Dios, ¿qué tenemos que entender? Como empezamos en la introducción, conocer todos sus atributos. Yo no tengo que desfragmentar sus atributos. Yo no tengo que solo hablar del amor de Dios. Yo tengo que entender la ira de Dios. Segundo, yo lo que tengo que entender es mi pecado. Tercero, que tengo que entender cómo Dios ahí sí es amoroso, es compasivo, es bondadoso. Porque si yo no entiendo ese peligro, si no entiendo ese riesgo, ¿cómo voy a entender la gracia? ¿Cómo voy a entender realmente que es benigno nuestro Dios, que es compasivo nuestro Dios? Entonces, hermanos, ese es el punto, desfragmentar a Dios en sus atributos. Sí es bueno conocer cada uno de sus atributos, pero cuando tú los conoces debes de envolverlo completo para entender sus atributos. Yo no puedo quitar la santidad de Dios y hablar del amor de Dios, porque es un amor santo. Es una ira santa. E incluso, yo no puedo quitar la venganza de Dios, pero su venganza es santa. No es como la venganza mía, porque mi venganza ya es distorsionada, mi venganza realmente ya está adulterada por mi pecado. E incluso vemos en la palabra de Dios que Dios se burla en el Salmo 2, pero no se burla como tú y yo. Él se burla soberanamente. ¿Qué significa? Es como cuando tú tienes a un niño, hace algo y se esconde y tú lo viste. ¿Cómo lo hizo? ¿Entiende? ¿Qué significa? Él se ríe así como que, ¿crees que no lo estoy viendo? ¿Crees que esto no me ofende? ¿Crees que esto realmente tú lo haces en oculto? Entonces, hermanos, ese es el Dios eterno. Ese es la verdad. Ese es el Dios verdadero. Ellos quisieron elaborar en un becerro fundido y creyeron que estaban adorando al Dios verdadero a través de esa imagen. Y quiero que tú vayas, 2 Corintios 3:12. 2 Corintios 3:12. Lea 2 Corintios 3:12. Entonces, vean, ¿qué tenemos? La flaqueza espiritual, hermanos. No crecemos en él. Ahora quiero que ustedes vayan hacia adelante al versículo 17 y entiendan realmente qué es ese Dios. Porque el Señor. Otra vez, hermanos, leamos. Porque el Señor es. Entonces, ¿cómo es el Señor? Espíritu. Él es espíritu. Y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, ese es el principio, hermanos. La libertad no la tengo yo en mis cánticos, sino la libertad la tengo porque Cristo me liberó y porque en mí mora el Espíritu. Por eso es la hora viene y la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en que en verdad y en espíritu. Entonces, la verdad va a ser morar en nosotros para que nosotros podamos adorar en libertad. ¿En libertad de qué? Del yugo del pecado.
no en libertad de desorden, no en libertad de hacer cánticos y tirarme al suelo, no en libertad de hacer ruidos y ruidos y ruidos, no, en el orden en base a la palabra de Dios. La libertad es la libertad de yugo de la esclavitud del pecado, no la libertad que yo tengo para hacer lo que quiera en un servicio. No, esa libertad no es, ese es libertinaje, eso es diferente, hermanos. Entonces tenemos que entender. La libertad que yo tengo es la libertad del yugo del pecado, para la cual yo puedo ser un verdadero adorador. Por eso dice el Señor Jesucristo, lo vuelvo a repetir, la hora viene, la hora es que los verdaderos adoradores adorarán en verdad y en espíritu. Ahí está, la verdad que yo obtengo a través del conocimiento de la palabra de Dios, a través de la doctrina de la palabra de Dios, me da poder adorar en verdad y llevar a un pueblo a la adoración. Entonces ese es fundamento, hermanos. Y vemos cómo es Dios. Entonces vemos también la característica de Dios en ese versículo. Él es espíritu, hermanos. Nosotros no podemos verlo, nosotros no podemos tocarlo, ni podemos ni imaginarlo. ¿Cómo es un espíritu, hermanos? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Entonces, hermanos, ¿cómo es Dios? No tengo ni idea. Solo sé que es grandioso, glorioso, y lo que conozco es sus atributos. Entonces veamos lo que dice 1 Corintios 14, 15. 1 Corintios 14, 15. Muy bien, hermanos. Entonces, si tú estás en relación a los dos versículos que leímos, vemos cómo debemos de cantar, vemos cómo nosotros debemos de orar, vemos nosotros cómo debemos de transmitir esa verdad a través del Espíritu, porque a través de ese Espíritu hay una libertad del pecado por la cual hay un orden. Y el orden me lo da en el versículo 15 que estamos leyendo, entendimiento. Hermanos, cuando yo adoro de verdad a mi Señor con gozo, con desborde, como dice el salmista, quiero que tú vayas al Salmo 45. Vean lo que dice el Salmo 45, versículo 1. Salmo 45, versículo 1. Que vean la palabra rebozo. La palabra rebozo ahí en el hebreo significa que algo que sobrellena. Cuando yo echo agua, se sobresalta. Y vean, ¿qué se sobresalta? Su corazón por la palabra. Por la palabra. Incluso su lengua y su pluma es ligera. Porque hay una verdad. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo el corazón del salmista? Está hirviendo. Está burbujeando, se está sobresaltando por el amor de Dios. Y si usted ve cómo es ese salmo del 1 hasta el 11, describe la adoración de un corazón que está lleno de la palabra de Dios. De un corazón que exalta el nombre de Dios. De un corazón que alaba el nombre de Dios. Entonces, hermanos, vemos cómo se relaciona el entendimiento para realmente que haya una adoración verdadera. Para que exista una adoración verdadera. Oh, cuán importante es la doctrina, cuán importante es el conocimiento de nuestro Dios, cuán importante es leer y escudriñar las escrituras y profundizar en ellas para que seamos verdaderos adoradores. Entonces, hermanos, mensajes superficiales, mensajes que realmente solo resaltan ciertos atributos de Dios, no te produce un verdadero adorador. La complejidad del Evangelio es la complejidad del autor. La complejidad del Evangelio es la complejidad del autor. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que exaltamos. Entonces necesitamos que realmente Dios nos obre en esencia. Y para ir terminando mi pensamiento, quiero que tú veas el Deuteronomio, capítulo 4, en el 14 al 19. Deuteronomio, capítulo 4, del 14 al 19.
Vemos, hermanos, ¿qué estamos viendo? Dios no se presentó de ninguna figura. ¿Por qué? No vaya a tenderse a que adorasen las figuras. Entonces, hermanos, Él se presentó solo de qué manera, hermanos, de frente al pueblo de Dios. Audible. Palabra. Otra vez, la palabra. Es la palabra la que me transforma. Él no se presentó de una manera física como lo estamos leyendo. Él no quiso hacerlo porque no deseaba que lo redujera a una imagen. Dios no solo tiene una imagen, hermanos. Dios no solo es amor. Dios no solo es gracia. Dios no solo es paz. Dios no solo es compasión. Dios es ira. Dios es grande. Dios es infinito. Dios es juez. Dios es justo. Dios es misericordioso, Dios, y empezamos a decir un montón de atributos de Dios y nos pasaríamos toda la noche pensando en un montón de atributos y nos faltaría, porque yo le cerraría con uno, infinito. Difícil, ¿no? Entonces, hermanos, vemos realmente que Él no quería encerrarnos en un cajón. Realmente Él quería demostrar quién Él era. Si tú piensas que Dios es como un anciano, lo que estamos viendo, sentado en una silla con una gran barba, la idolatría empieza entonces ¿en dónde, hermanos? ¿Dónde empieza la idolatría? En tu mente, en el escultor, en el fabricante, taller. Ahí empezó la idolatría. En el cincel, en el martillo, en el que pensó que Dios era así, en el que pensó en que Dios se podía cargar. No, hermanos, nosotros realmente necesitamos a un Dios que nos cargue. No necesito a un Dios que cargue. Nosotros necesitamos a un Dios absoluto, eterno, de que no hay una concepción visual de quién es Dios, que se pueda representar de manera adecuada. Realmente solo entendemos que su gloria llena la tierra. Solo eso entendemos. Entendemos realmente que Él llena todos los espacios del universo. Entendemos algo que es indescriptible. Es imposible, hermanos, encerrar a Dios en un punto fijo. ¿Por qué? Porque es grandioso y eterno. Porque Él deseó hacerlo así. Porque Él fue el que definió cómo adorarlo. Porque Él definió cómo debe ser representativo ese Dios. Por eso, hermanos, cuando nosotros entendemos que Él nos eligió simplemente por su gloria, escríbame qué es la gloria de Dios. No se puede fabricar en la mente, solo se puede creer y vivirlo. Muchas veces, por eso nosotros fallamos, hermanos, porque nos cuesta entender que somos el reflejo de la gloria de Dios. Somos la esencia de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque como buenos incrédulos vivimos por vista, no por fe. Pero como buenos creyentes debemos de vivir por fe y no por vista, hermanos. Esa es la verdad grandiosa del Evangelio. Ese es el misterio del Evangelio. Hermanos, es que sí es un misterio el Evangelio, pero es un milagro. ¿Y sabe por qué creemos que es un milagro? Porque si tú creíste en Cristo, tú eres un milagro. Porque si yo creí en Cristo, yo soy un milagro. Soy un milagro viviente dando testimonio de ese evangelio en este lugar. Nosotros, cada uno de nosotros somos un milagro viviente que caminamos en el mundo y testificamos de ese milagro del evangelio. ¿Por qué? Porque tenemos a la Trinidad en nosotros. Hermanos, eso es rarísimo. Eso en ninguna religión te lo enseña. Solo el Evangelio dice que vino un Dios a buscarse y se hizo hombre y estuvo entre nosotros. Si tú ves todas las mitologías griegas y todas las historias de todos los dioses son distantes y el hombre que tiene que apaciguar su ira, matando a medio mundo, asesinando a niños, a vírgenes, a hombres. Y realmente este hombre nunca asesinó, este Dios nunca asesinó a nadie. Se envió a sí mismo. Él murió por nosotros. Esa es la diferencia del Evangelio. Ese es el Dios tan grandioso.
que incluso nosotros en nuestra incapacidad de poder servirle, ahora le servimos. Oigan lo que dije, en nuestra incapacidad. Solo ese Dios nos puede hacer tan útiles. Entonces, hermanos, ese es el Evangelio. Esa es la verdad. Ese es el testimonio que nos da la verdad. Entonces, como dice Arthur Pink, nuestra apelación será siempre a la ley y al testimonio. Y dice así Nehemías 9:5. Quiero que tú vayas a Nehemías 9:5. Nehemías. Vemos por qué levantaos, dice ahí Nehemías, levantaos. ¿Por qué? Porque Él es desde los siglos de los siglos. Y benigno es tuyo y la gloria en lo alto y toda bendición y alabanza. Él es Dios, Él es eterno, Él es el único dador de adoración verdadera por quien Él es. Él realmente, hermanos, no necesitaba esa gloria externa. De su gracia procede simplemente hacia sus redimidos, porque Él es suficientemente glorioso. Eso es lo que vemos en Nehemías. ¿Cuándo fue glorioso Dios? Léanlo otra vez. Dice que es glorioso desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces no necesitaba mi gloria, entonces no necesitaba mi adoración, entonces no necesitaba nada de eso. No, simplemente ¿qué quiso manifestar? Dio testimonio de su gloria. Eso es lo que hizo. Él ya es glorioso desde la eternidad, es el glorioso eterno. Entonces solo dio testimonio de su gloria y nos permitió ver su. Por eso cantamos nosotros de su. Por eso nosotros cantamos de las grandezas de esa verdad. Por eso nosotros confiamos en esas verdades y descansamos en esas verdades. Hermanos, esto es suficientemente glorioso para nosotros entender la gloria de Dios, la eternidad. ¿Qué fue entonces que lo motivó a predestinarnos y a elegirnos como la habíamos cantado al principio? Permítanme, lo voy a repetir. Quisiera regresar a Efesios, porque aquí es muy aplicativo el Efesios. Vean lo que dice Efesios 1, versículo 5. Y en amor, habiéndose predestinado y ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según al puro afecto de su voluntad. Ahí está el punto fundamental. Según el puro afecto. Simplemente porque Él deseó. Simplemente porque Él tuvo compasión de nosotros. Simplemente porque Él quiso. Entonces, hermanos, vemos cómo ese Dios se manifiesta, vemos que es espíritu, vemos que es realmente inaceptable venir a adorar a Dios sin conocimiento y sin verdad. Entonces, hermanos, aquí no estamos intentando a Dios. Aquí no estamos intentando predicar a Dios. Aquí estás en esencia, en verdad, o no estás. ¿Quién te tiene que dar la esencia y la verdad? Dios, por quién es. Él tenía su gloria desde un principio y lo va a tener siempre y nunca la perderá. Y solo la puso en manifiesto a cada uno de nosotros para que nosotros podamos adorar de verdad. Y no debemos nosotros creer que servimos a un Dios verdadero adorando falsamente como hizo el pueblo de Israel. Estamos aprendiendo realmente cómo debo de adorar en ese. Como hizo el pueblo de Israel, va, hermanos, recordando, resumiendo. Dijo, aquí está Jehová en ese becerro. Habían hecho un becerro para adorar a Jehová. Él nos sacó. Creían que ahí estaba Jehová. Jehová, como lo leímos, nunca quiso hacerlo. Por eso nunca dijo, yo nunca me voy a manifestar de una forma. ¿Por qué? Porque van a tener tendencias al final a adorar a la forma, a la esencia.
Señor, damos gracias, Padre, por tu palabra, Padre. Te ruego realmente, Señor, que estemos en esencia en la oración. Sería triste para nosotros. Sería muy triste, Padre, llegar a la presencia tuya y creer que éramos salvos. Como una vez lo dijo R.C. Sproul, hay dos personas en el infierno. Aquellos que crujen los dientes o aquellos que lloran. Yo lloraría. Tendría mucha teología, mucho conocimiento tuyo y entendería que hubo un momento en donde recibí esa verdad. Y lloraría, yo sería un chillón, Padre. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que quites toda idolatría que tengamos en todas creencias falsas en esencia. Permítenos. Perdónanos, Señor, cuando hemos rechazado la verdad, cuando nos hemos equivocado. Ahora, Señor, ayúdanos a restablecer y a corregir aquellas cosas que tenemos para adorarte. Suplico. Este estudio, Señor, recuerde nuestro pecado y nuestra tendencia, Señor, a adorarte falsamente. Ayúdanos, Padre, a servirte en humildad y estar deseando esencia estemos. Estaremos en el cuerpo y en la iglesia verdadera, el cual te adorará por los siglos de los siglos. Amén.